Respira, respira, un programa de psicoespiritualidad. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de conectar la dimensión humana, psicológica y espiritual con la dimensión sociológica, es decir, con un ser humano que pertenece y participa en una sociedad. Ujú. El Papa Francisco hablaba en su carta acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Él hablaba sobre eh, cómo individualmente a veces no estamos en contacto con nuestro interior, con nuestro corazón, con lo más profundo de nuestro ser. Y esto se manifestaba también en una sociedad y en un mundo que, en sus palabras, decía está perdiendo su corazón, ¿sí? En acciones, en políticas económicas, sociales, sin corazón. Ujú. Y nos invitaba el Papa Francisco a volver al corazón, a tu corazón, a tu interior, y a la vez a descubrir el corazón de Jesús, el corazón humano de Jesús, que amaba, sufría, tenía compasión, se alegraba, es decir, un corazón emotivo, con emociones, con afecto, como el tuyo y como el mío, el corazón humano de Jesús, y a la vez su corazón divino al cual nos invitaba a penetrar en el misterio del amor infinito e incondicional de Dios, manifestado en la persona de Jesús y simbolizado simbólicamente en lo que llamamos el Sagrado Corazón de Jesús, que me imagino todos ustedes de alguna u otra, desde niños lo veíamos, ¿no? Recientemente la hija de mi sobrina me regaló un Sagrado Corazón de Jesús. Recuerdo a mi abuela enseñándome el Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón humano que sufre, por eso está en las espinas, y tiene fuego, es decir, sufre porque ama, ¿sí? El amor de Dios, el amor de Jesús, porque ama, está dispuesto a sufrir. Uh-huh. Y es lo que Conchita Cabrera decía mucho eh, en su mística, amor, dolor. Es decir, el dolor no se busca por sí mismo, no por sí solo. Eso sería masoquismo, eso es una espiritualidad antihumana, uh-huh. Sino más bien es el reconocimiento de que a mayor amor, pues mayor compasión, mayor empatía, mayor sufrimiento, en que estás solidario con el sufrimiento de los demás, ¿no? Y en ese sentido, la solidaridad, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia, nos invita a vivir aquello que dice San Pablo: si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, que sería más bien lo opuesto a una cultura de indiferencia, de desecho, de la cual hablaba el Papa Francisco. Es decir, esto no me afecta a mí, por lo tanto, pues no me interesa. Yo estoy bien. Que cada quien vea por sí mismo, lo que es opuesto al mensaje desde el Génesis, donde Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? O al buen samaritano, ¿no? El ejemplo del buen samaritano que descubre el prójimo en el que sufre, y el que se muestra prójimo, el que se muestra eh, vecino, es un extranjero de otra religión. Uh-huh. Entonces, quizás la idea de este tema es que ayudarnos a reflexionar que todo está interconectado, uh-huh, que hay una interconexión del cuerpo, del alma, del espíritu, de nuestra familia y de la sociedad en la que vivimos.
Hay un dicho en psicología profunda que dice, cambia un corazón, cambia un alma y vas a cambiar el mundo. Ujú. Algo que el Papa Paulo VI hablaba en su carta Evangelii Nunciandi, donde él decía, no habrá un mundo nuevo si no hay hombres y mujeres nuevos. Es decir, la conversión comienza en uno mismo, ¿sí? En ti y en mí, en un trabajo interior constante. Uh-huh. Un trabajo del alma y del espíritu. Uh-huh. Entonces vamos a desglosar un poco la temática de hoy, las ideas en las que he estado trabajando. Vienen de dos fuentes principalmente. Una es una materia que estoy tomando en la Escuela de los Oblatos, Oblate School of Theology, que se llama el cuidado del alma, care of the soul, cuidado del alma. Y va en la línea de lo que hablamos aquí en el programa, el alma como la psique, ¿sí? Que incluye la dimensión intelectual, la voluntad, la imaginación, las fantasías, el consciente y el inconsciente. Uh-huh. Los mecanismos de defensa, es decir, lo más profundo de tu ser. Y el alma, que es un puente hacia tu espíritu, el espíritu donde habita Dios, la morada de Dios, donde Dios y todo, donde tú y Dios son uno, sin perder su individualidad, así como en la Trinidad. Dios es uno, pero hay diversidad de personas. El Padre no es hijo, ni el Hijo es Padre, ¿sí? Así como el Padre está en mí, yo estoy en él, así ustedes en mí y yo en ustedes, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Uh-huh. Entonces, vamos a volver a explorar un poquito esto de qué es el espíritu, qué es el alma, ¿no? Y cómo el espíritu y tu alma, tu persona, está conectado a un alma, que llamaban el alma del mundo, ¿sí? A un sentir común de la raza humana y del planeta. Uh-huh. Es decir, el planeta tiene alma. Ahora, según la teología escolástica, diría no solo el ser humano tiene, porque el alma está conectada con la razón. Pero Don Scotus, San Buenaventura y los franciscanos tenían otro approach. Decían, todo participa del ser de Dios, por lo tanto tiene conciencia y tiene alma, ¿no? Y hoy en día la neurociencia apoya esta visión, donde reconoce que todos los seres, todo lo que existe, tiene alguna forma de inteligencia, participa de alguna forma de una conciencia más grande, uh-huh, que nosotros llamamos Dios, ¿sí? No hay conciencias separadas, sino está la conciencia, el ser de Dios, del cual participamos todos de alguna u otra forma. Todo, los aves, los pájaros, las galaxias, todo el universo. Por eso Teilhard de Chardin hablaba del universo como el cuerpo de Cristo, ¿no? El Cristo cósmico, ¿no? que trasciende el universo, pero lo incluye. Uh-huh. Entonces, el espíritu es aquello que te eleva a percibir estas realidades de comunión. Uh-huh. Entonces, en teología católica, espiritualidad cristiana, es el Espíritu Santo el que actúa en tu espíritu, en lo más interior de tu ser, donde habita Él mismo, ¿sí? Tú eres templo del Espíritu Santo y te revela la verdad. Uh-huh. ¿Cuál verdad? La verdad de quién es Dios, que nunca lo alcanzaremos a comprender, pero vamos participando de su vida. Es lo que se llama conocimiento por participación. Participamos de su vida, del flujo divino de la Trinidad. Uh-huh. Cuando las cosas están fluyendo
cuando estás conectado, conectada con alguien o con algo, cuando sientes unión, conexión, relación que fluye, ¿ves? Esa es la acción de Dios en y a través de ti y del árbol o de la persona o de las estrellas o con quien quiera que te estés conectando, ¿sí? Es la danza divina, que les recomiendo ese libro. Ujú. La danza divina del padre Richard Rohr, que habla sobre este flujo trinitario, el flujo de la Trinidad. Es una danza cósmica, ¿sí? Este, de la cual participan las galaxias y las estrellas y los planetas, etcétera, etcétera. Eso también lo mencionaba Tomás Merton, que nada puede impedir esta danza cósmica, donde Dios juega, se divierte en su creación y en su universo. Bueno, tú y yo participamos de esa danza, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Que te ayuda a experimentar comunión, que no te sientes aislada, te sientes conectada, parte del todo. Esa es la acción del Espíritu en tu espíritu, ¿ves? Que este Dios es la fuente del amor y del ser y de la alegría y de la sabiduría, de la plenitud. Uh-huh. Entonces, tienes lo que llamamos experiencias espontáneas, místicas, ¿no? Momentos en donde como que captas, donde percibes, donde te sientes que las cosas están bien, ¿sí? Todo está bien, como decía la mística Julian of Norwich, ¿no? Todo va a estar bien. Al final todo va a estar bien. Todas las cosas van a estar bien porque están en Dios y entonces Dios utiliza todo, ¿sí? Para lo que le llamamos en teología la recapitulación del universo, de todo el universo. Todos los seres que vivimos en este universo, volvemos a estar en perfecta comunión con Dios. O Teilhard de Chardin, que decía, el alfa es Cristo, de donde parte todo, y el omega es Cristo, donde vuelve todo. Eso se llama recapitulación, o sea, donde toda la creación vuelve a estar en armonía en la fuente que es Dios. Esas cosas las vas captando, sí, intelectualmente, pero es algo que no es solamente racional, sino trasciende la razón. Como cuando tienes así alguna lucecita, alguna inspiración, ¿sí? Una intuición, uh-huh. Captas, se te destapa el cerebro, pues, ¿no? Se te destapan las burbujas que tenemos ahí de ruido y de condicionamientos, ¿no? Uh-huh. Se llama el nous en la filosofía griega. Es esta mente, que participamos de la mente de Cristo, como dice San Pablo, ¿sí? Pónganse la mente de Cristo, renueven su mente, metanoia, cambien su mente, trasciendan la razón. Úsenla, pero hay algo que la trasciende y es revelación. Esas son experiencias espirituales del espíritu. En la Biblia es mucho cuando Jesús sube a la montaña o Moisés sube a la montaña, el subir a la montaña donde hay encuentros cara a cara con Dios. Son experiencias espirituales y todos las tenemos. La cosa es estar como atentas a percibirlas cuando acontecen, cuando suceden. Uh-huh. Y todo esto se va afinando a medida de que tomas tiempo en silencio para hacer esta oración contemplativa. Uh-huh. Eso es lo que es la práctica, para que puedas percibir silencio, quietud, belleza, ¿sí? Una experiencia de belleza en ese momento que la percibes, como que el tiempo se detiene, ¿sí?
El tiempo se detiene y después vuelves a, pues voy por aquí, voy manejando acá, tengo que ir acá, como que te desenchufas para estar en lo práctico y no chocar, ¿no? Pero a veces que ves un cardenal en ese momentito, ¿no? Ves un pájaro azul, paz, ¿no? O la luna a veces que sales y la ves brillante, el otro día estaba grandísima, así medio rosita, ¿no? Entonces son momentitos donde como que todo se detiene. Esos son experiencias del espíritu, espirituales, ¿no? Que son difíciles de describir con palabras, ¿no? Es ahí donde los poetas o los artistas son los que en otro lenguaje comunican esas experiencias de belleza, ¿no? De bondad, de misericordia, de compasión. Son inefables, difícil verbalizarlas, ¿no? Ponerlas en palabras, en sonidos vocales, no en letras solamente, porque trascienden el símbolo de la letra y de las palabras. ¿Sí? Usamos metáforas, como Jesús hablaba de el reino de Dios se parece a una perla preciosa, ¿no? Se parece a una semilla de mostaza, ¿no? Entonces, como que no hay palabras que describan esta dimensión del reino de Dios, ¿no? Una dimensión de conciencia, de conexión espiritual, un espacio espiritual, ¿no? Lo importante aquí es no más que tener conceptos, es que percibas el viento, percibas el aire, la voz de Dios en el silencio, en los eventos, eh, esta dimensión contemplativa, que vamos a llamar la dimensión del espíritu, ¿no? Más adelante un psicólogo, Abraham Maslow, hablaba de experiencias pico y estudiaba cómo personas que han tenido experiencias pico, peak experiences, experiencias místicas o espirituales, cómo había en ellos transformación, había más paz, más alegría, más sabiduría. Muy interesante, ¿no? Usualmente son experiencias pasajeras, o sea, que no las provocas tú por concentración o esfuerzo mental, sino que te llega si estás abierta, ¿sí? Si estás presente, si vives en el presente, esas experiencias vienen, llegan. Son temporales, o sea, duran un poquito, no son creadas, ¿no? Y usualmente te dan un tipo de iluminación, ya decíamos, ¿no? De sabiduría, ideas que antes no tenías o cosas que captas. Por eso la sabiduría de Dios es un don del Espíritu Santo, ¿no? La sabiduría es un don del Espíritu Santo, diferente al conocimiento intelectual y a la razón. Entonces, pedir sabiduría, así dice el libro de sabiduría en la Biblia, dice, pidan la sabiduría, eso ya es sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y no de los hombres, ¿no? De los humanos. El Espíritu te ayuda a descubrir tu verdadero yo, tu auténtico yo, quién eres en verdad, que es, en el fondo, la liberación de tus complejos y traumas y experiencias dolorosas que has vivido. Cuando descubres que en ti hay una llama divina que no se puede extinguir, ni destruir, ni contaminar, el punto virgen, ¿no? Tu esencia, que participa de la divinidad de Dios. Como dice San Pedro, somos partícipes de la vida divina de Dios. Entonces, lo que les comparto va a estar basado en la escritura, en la tradición católica, en la tradición cristiana, pero usualmente no se oye porque viene del linaje contemplativo y místico, ¿no? Desgraciadamente. Pero si lees a los místicos, a San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Julian of Norwich, San Buenaventura, San Francisco de Asís, Santa Clara, en fin, tenemos una lista enorme. Todos ellos te apuntan, te comparten esas experiencias místicas, esas peak experiences, experiencias espirituales
y te dicen que esas transforman y te llenan de luz, una experiencia de amor, de luz, de verdad, ¿no? De una oscuridad luminosa. Usan esos términos, ¿no? Oscuridad, como que no ves, pero está brillante esa oscuridad. Uh-huh. Más en forma de paradojas, ¿no? He venido para que los ciegos vean. Si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Recuerda que lo platicamos hace algunas semanas, ¿no? Es la capacidad de ver con el ojo místico, el ojo del corazón, como diría el Papa Francisco, ¿no? Y otros místicos. Entonces el espíritu va para arriba. Ahora el alma es más bien para abajo. Es un camino de descenso. Es un camino más oscuro, porque tienes que lidiar con duelo, con pérdidas, con fracasos, con la parte humana que es compleja. No sé si se entiende. Es entrar en donde hay dolor, donde hay confusión, donde hay melancolía. Ese es el alma que se está expresando, ¿ves? Que necesita atención, que está ansiosa, que está inquieta. Me siento inquieto, me siento así, me siento raro. A veces es confuso, como un poco más caótico, ¿sí? La palabra en inglés es messy, como un poquito el agua como que está un poco sucia ahí. Y es como estamos, ¿o no? Complejos, complicados, batallando con el día a día, con sueños extraños de repente, o estados de ánimos extraños, pensamientos extraños. Todo eso es el alma. Eso es lo que se explora en la psicología profunda, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu alma? Porque tu alma, tu psique, te conecta con tu cuerpo y con tu espíritu y con el mundo exterior, ¿no? Entonces, si no le ponemos atención al alma, si nada más queremos estar en la luz, en la luz, en la luz, te quemas, ¿no? Como el mito de aquel personaje mítico que voló tan cerca del sol que se quemó. No recuerdo su nombre ahorita, ¿no? ¿Sí? El fuego divino, solo cuando estemos frente a él cara a cara, ¿no? Porque va a consumir todo lo que viene siendo tu ego, tu psique, lo que no es tu esencia, pero viene a ser parte de tu humanidad, ¿no? Como seres humanos tenemos una psicología, tenemos pensamientos, tenemos condicionamientos, tenemos aprendizaje, muchas veces equivocado. Vivimos experiencias dolorosas que les llamamos traumas, traumáticas, que nos marcan, heridas. Vivimos pérdidas, ¿sí? Entonces, es como luz y sombra. Esa es nuestra realidad. O la realidad de todo, ¿no? Todo lo que vemos, todo tiene como sus sombras, sus aspectos conflictivos o quebrados o no perfectos. Ese estado completo de perfección absoluta es solo cuando estemos completamente unidos a Dios en la eternidad, ¿no? Si todo fuera perfecto, si tú estuvieras totalmente perfecta, no necesitas ni a Dios ni a los demás, estás completa, ¿no? Por eso felices los pobres, dice Jesús, los que se dan cuenta de que están incompletos, ¿sí? Porque van a heredar la tierra, van a ser planificados, ¿no? Y más bien nos completamos mutuamente en un cuerpo, en una relación, en una familia, en una sociedad, en una comunidad eclesial, una iglesia, una comunidad de fe, una comunidad de humanos y una comunidad de todos seres vivientes de este planeta Tierra. Entonces
Entonces el alma es descenso, el espíritu es ascenso, ¿sí? Entonces a veces subimos a la montaña y a veces hay que bajar a los valles, en este valle de lágrimas, como dice la oración. En la Biblia es el desierto, ¿sí? Está el jardín de Edén y el jardín de Getsemaní. Ven, están los dos jardines. Esta mezcla de luz y sombra, de virtud y de limitación, ¿no? Vicios y virtudes, les llamaba esta Conchita Cabrera de Armida, ¿no? A mayor luz, mayor sombra. Entonces, si no trabajas con tu sombra, las sombras la vas a proyectar en otros, ¿no? Que es lo que vemos sucediendo de una forma intencional y cruel con todas estas redadas de ICE aquí en Estados Unidos y el lenguaje de los inmigrantes son criminales, ¿no? Somos violadores y traemos drogas, o sea, es una generalización, se llama scapegoating, chivo expiatorio, ¿no? Donde se proyecta la sombra de los poderosos y gobernantes en gente oprimida. Hacemos un paréntesis. Claro que hay inmigrantes que hacen actos criminales, ¿no? O sea, pero eso sucede en en todos los niveles, ¿no? Y a veces los crímenes más grandes no se ven porque son más encubiertos, ¿no? La creación de guerras, la venta de armas, la corrupción en niveles que ni nos imaginamos, ¿no? Eso no lo ven como criminal. Pero la sabiduría de Dios te ayuda a percibir, ¿no? Como decían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Vuelvan a Dios y traten con amor a los vulnerables, a los pobres. Si no, se va a derrumbar su reino, ¿no? Hay consecuencias, no castigos, sino consecuencias. Cuando la glorificación es del poder, del dinero, de la fama, se destruye el imperio y el reino. Y estamos en esos tiempos difíciles en muchos países y aquí donde yo vivo, que son los Estados Unidos. Por la glorificación del poder y de la fama y del dinero. Entonces se crean enemigos externos, ¿no? Los inmigrantes. Hoy en día dijeron en las Naciones Unidas que lo del cambio climático es puro cuento, ¿no? El presidente de este país dijo eso, ¿no? ¿Para qué hacer energía reusable? Toda la ciencia, o Laudato Si, hablan de esta realidad, ¿no? Existencial, peligrosa del planeta. Entonces ahí te empiezas a distinguir lo que es verdadero y lo que es falso, ¿eh? Porque la mentira ¿cómo se dice? Se disfraza de luz y confunde y crea división. Y ahí es donde entramos al nivel de la sociedad, ¿no? Si no tenemos esta dimensión espiritual y un trabajo psicológico, nuestra participación en la sociedad va a ser destructiva, no va a ser creativa, va a ser egoísta por mis propios intereses, por mi grupo, ¿sí? Va a estar corrupta, va a ser indiferente al dolor de otros, al sufrimiento de otros, ¿no? Porque busca su propio interés. Como decía el Papa Francisco, cuando estás enfocado en tu propio interés, en ti mismo, en lo que a ti te conviene, no hay lugar para el otro, ni para Dios. Ahí es donde dice Jesús, ay de vosotros los ricos, a eso se refiere, los que están construyendo
cabañas y acumulando más para sí mismo. ¿Sí? Tontos, les dice Jesús. You fool. Uh-huh. Entonces, este trabajo psicológico, espiritual, no es solo para que te sientas bien, tú, que estés en paz, que encuentres integración. Ahí empieza, y esto es urgente, es necesario. La paz comienza contigo mismo, pero no se queda ahí, tiene que trascender, y donde tú te vuelvas instrumento de paz. Uh-huh. Donde tus palabras y tus acciones y tus formas busquen intencionalmente la paz, o como llama el Papa Leo, crear una cultura de reconciliación. El Papa Francisco hablaba de una cultura de encuentro, de diálogo. Papa Leo ahora añade de reconciliación. En un principio éramos uno, por el pecado, por el ego nos desviamos, nos separamos, ¿verdad? Pero hay que volver a entrar en consenso nuevamente, ¿no? En concilio, reconciliarnos, reconectarnos, que es la definición más exacta de religión. Religión es religar aquello que era uno y se rompió. Entonces, cualquier religión, lenguaje religioso que divide entre nosotros y ellos y nosotros, que es el cristianismo nacionalista que se está promoviendo muy fuerte en este país, no es católico, por lo menos, ¿no? Y diríamos, no es del espíritu, pues no une, sino divide. ¿Sí? Una raza sobre otra, una cultura sobre otra. En fin. ¿Okay? Entonces, esta integración mente y espíritu, o psique y espíritu, en tu cuerpo, ¿sí? Es vital para tu bienestar psicológico y espiritual. ¿Sí? Si no estás en paz, en armonía, es que algo no está en sintonía. Entonces hay que explorar qué es, a qué te estás resistiendo, o qué estás reprimiendo, o qué estás proyectando, o qué estás evadiendo. ¿Sí? O sea, tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? O sea, verte cara a cara, ¿no? Descubrir que en ti hay una belleza, una luz, como dice el poema de Hafiz, ¿recuerdas? Cómo quisiera mostrarte cuando estás en soledad y en la oscuridad, la increíble luz y belleza que hay dentro de ti. Por eso la contemplación es central a descubrir quién eres, ¿no? En verdad, en tu esencia. Y luego, cómo te desconectas de tu verdadero yo, que es amor, que es bondad, que es verdad, que es belleza, ¿no? Y cómo distorsionas eso creando una persona inauténtica, ¿no? Cómo quiero que me vean, quiero que hablen bien de mí, me quiero ver de esta forma, quiero aparentar esto, ¿no? Es el falso yo, que lo creamos por sobrevivencia, pero tarde o temprano tienes que decir, ese no soy, eso no es lo que es mi esencia. Y tratar de ser auténtico, ¿no? Con tus limitaciones, va a ser imposible ser siempre auténtico, ¿no? Se nos va la onda, pues, ¿verdad? Pero a medida que vamos trabajando, pues tratar de ser reales, auténticos, ¿no? Ser quien eres, ¿no? El árbol le da gloria a Dios siendo árbol. ¿Sí? El gato le da gloria a Dios siendo gato. Tú le das gloria a Dios siendo tú. No San Francisco, no otro, sino tú, tu verdadero yo. Entonces, cuando estás ahí, estás conectado. Uh-huh. El reencuentro contigo mismo es la sanación del trauma, dicen los psicólogos hoy en día. Si el trauma te separa de ti mismo, de tu verdadero yo, crea defensas, crea un falso yo, la sanación es entrar por la herida para reencontrarte contigo mismo. Esa es la sanación del trauma, la transformación del trauma. ¿Sí? Sin olvidar
el trauma, pero esto se metaboliza en amor. Va. Ante la injusticia individual o social, la primera reacción es: esto no está bien, es enojo. Hay algo en ti que te dice: esto no está bien. ¿Sí? Te enoja, te molesta, esto es mentira. ¿Sí? Pero no te quedes ahí, porque si no vas a vivir enojado, enojada, resentido, resentida, y vas a causar más violencia. Sino de ahí pasas, como dice el padre Rohr, a un tipo de dolor y tristeza por la injusticia y la incoherencia de tantas cosas que suceden. ¿Sí? A un tipo de solidaridad, ¿no? De un dolor interior, ¿no? Yo pienso que hoy en día, si entramos, si nos detenemos, vamos a ver que muchos estamos sufriendo por lo que nos pasa y lo que pasa en el planeta, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en la sociedad, ¿no? Acabo de sacar aquí hablando de una sociedad sin corazón, cómo los más ricos de Estados Unidos han ganado trillones de dólares en su conjunto, no individualmente, cuando el resto de nosotros estamos batallando para vivir. Uh-huh. En este año solamente. Porque las políticas benefician a la gente que tiene millones y billones, no solo millones, billones de dólares, ¿no? Eso causa una tristeza, ¿no? Cuando hay gente con hambre, gente que no puede ver al doctor, gente que no tiene trabajo, sueldos muy bajos, no hay oportunidad de educación, los precios siguen subiendo, la inflación sigue subiendo, y acá arriba están sacando y ganando más dinero y cortando servicios a la gente más vulnerable. Da coraje y luego te entra una tristeza. Ahora, se metaboliza el coraje con la tristeza para que salga y brote la compasión que te lleve a una acción. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Primero en mí, en mis relaciones más cercanas, mi familia, con la gente que trabajo, mi comunidad, ¿no? Y cómo yo participo en la transformación de la sociedad. Uh-huh. Cómo participo en la transformación de la sociedad. Y ese es el último punto que quería tocar hoy, ¿no? La sociedad, o lo que corresponde en la Iglesia Católica a la justicia social o la enseñanza social de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia. Y esa es la otra fuente por la cual no he estado en vivo en las últimas 3 semanas, porque estuve tomando un curso, una certificación sobre doctrina social de la Iglesia. Y fue muy alentador ver, era nacional, había más de 100 personas de 27 diferentes estados participando, la 90% latinos, hablando de injusticia social y qué pide la Iglesia a través de sus documentos, qué enseñanza hay. Bueno, primero en la Biblia, los profetas ya los mencioné, Jesús mismo, como Jesús intencionalmente recibía al extranjero, a la mujer, a la viuda, a los que sufren, ¿sí? Cómo ellos se acercaban a Jesús y cómo Jesús como que orbitaba en los pobres, ¿no? Es más, se hizo pobre, ¿no? Nació pobre, nació marginado, pues. Se identificó: aquello que le haces al más pequeño, me lo haces a mí. Eso está clarísimo, ¿no creen? Y basando en la vida de Jesús, en la enseñanza de Jesús, los papas, los obispos han escrito muchas cosas en la línea del cambio climático, en la línea de la salud médica, de la violencia por las armas, de la paz, de la inigualdad económica, del racismo. Hay muchísima literatura o enseñanza oficial sobre la doctrina social de la Iglesia que en gran porción no se conoce.
¿no? Por eso la quería tomar para aprender cómo la puedo enseñar. Y esto es parte de los obispos, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, cómo lo presentan de una forma digerible, por decirlo así, porque es algo complejo, ¿no? Cómo transformar la sociedad, ¿no? Y hablaban de 3 dimensiones. Primero, lo que llamamos caridad, que es, ¿cómo puedo yo ayudar a una emergencia, ¿no? Por ejemplo, dar de comer a la gente que no tiene que comer, vestir al desnudo, ¿no? Visitar al enfermo, visitar al prisionero, lo que llamamos obras de misericordia. Ujú. Entonces, asistencial, asistir a otros en su necesidad inmediata. Y creo que en general todos tratamos de alguna u otra forma, ¿no? Somos conscientes de eso. Pero la siguiente parte es más compleja, que es ¿por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay racismo? ¿Por qué hay estructuras que oprimen a otros? Es ir a la raíz estructural, lo que se llama pecado estructural, ¿no? ¿Qué sistemas, lo que llaman principados y potestades en la Biblia, ¿no? El poder y la gloria que le pertenece al enemigo, ¿no? Y cómo trabajar porque hay estructuras más justas, leyes más justas, ¿no? Y una invitación a participar, un llamado, no invitación, casi una obligación como cristiano de participar en la vida política, económica, pública del país, del país en el que perteneces, ¿no? Y eso se vuelve un poquito más complejo. Pero si hay principios claros, como cuáles, la dignidad humana. Todo ser humano tiene dignidad. Por lo tanto, se le debe de tratar con respeto y con dignidad. Cualquier violación a un derecho humano, ¿sí?, es un atentado contra la dignidad de esa persona o de ese grupo, o de ese sector de la sociedad. Como que es un principio fundamental. El principio fundamental es la vida en todas sus dimensiones, la vida del planeta, la vida de todos los seres, todo es un ecosistema, ¿no? Y la vida humana, desde la concepción, pero no solo para que nazca el bebé, sino cuidar la vida del bebé que nace. ¿Qué necesita un bebé? Pues alimentación. ¿Qué necesita? Cuidado médico, hogar, vivienda, ropa. Todos esos son derechos humanos. O sea, el mundo en la gran mayoría, o sea, creo que hay 2 o 3 países que no pertenecen y Estados Unidos se quiere salir de los derechos humanos, pero bueno, estamos de acuerdo en cuáles son los derechos humanos, ¿no? De todo ser humano, la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el valor de la vida del bebé antes de nacer, del bebé que nace, independiente de su color, de su raza, de su nivel socioeconómico, de si tiene o no tiene papeles, tiene dignidad inherente, y dignidad de hijo de Dios, diríamos nosotros, de hija de Dios. Y por lo tanto hay que cuidar de la vida. Entonces, cuando hay racismo, eso atenta a la vida, ¿sí? Cuando hay armas que puedes comprar en el supermercado y armas, eso atenta a la vida. Cuando no se puede ir al médico, eso atenta contra la vida. ¿Sí? Cuando se destruye el planeta, eso atenta contra la vida. Se llama una ética consistente de vida. Es bien importante, ¿no? Entonces son los principios fundamentales y de ahí vienen principios como la familia, el valor de la familia, el valor del trabajo, los derechos de los trabajadores, salarios justos, ¿sí?
vacación, paternidad, tiempo de paternidad y maternidad, pagada, etcétera, etcétera. Solidaridad, especialmente con los más pobres, con los que son explotados, los que son marginados, los que son perseguidos. Y el cuidado de la tierra, el cuidado del planeta. Que lo veremos, luego lo pienso poner un poquito más en orden para otro programa, ¿no? Usar esos principios como los presenta los obispos, que lo vi bastante digerible, ¿no? Y trabajo por el bien común, ¿sí? Entonces, no es qué me conviene a mí o a mi familia, sino qué es bueno para todos. Ese es el principio social cristiano, ¿no? El bien común, el bienestar de todos, ¿no? ¿Qué leyes favorecen el cuidado de la dignidad humana y el bien común? Y el cuidado del planeta, yo diría que es el bien común, quizás por excelencia, ¿no? En fin, entonces, alma, espíritu y sociedad, todo está interconectado, interligado. Y lo presento también no solo para continuar nuestro trabajo psicoespiritual, pero para no quedarte un poquito con cómo yo vivo en paz, cómo yo me sano, cómo yo estoy meditando a todo dar, ¿no? Y desconectarte, despreocuparte de la realidad social en la que vives, ¿no? La realidad, el contexto en el que vives, ¿no? En favor, también es un principio de la doctrina social, de los más pobres y de los vulnerables, más vulnerables, ancianos, niños, en fin, ustedes pueden ver quiénes son los más vulnerables, quiénes están siendo perseguidos, quiénes están siendo discriminados. Tenemos que abogar por ellos, ¿no? Y hacer que sus voces lleguen a los representantes, ¿no? A los representantes legisladores que hacen las leyes, participar en la vida social y política de tu país. Bueno, fue bastante material. Lo dejo para aquí 2, 3 preguntitas. Hola, Adria, dice, tristemente ayudamos muy poco. Sí, podemos hacer más, estoy de acuerdo. Pero tomar conciencia y ser solidarios y darnos cuenta de que pues hay más que hacer, ¿no? Hay más que podamos hacer y pedirle a Dios que nos ayude a decir, bueno, ¿en dónde puedo yo? ¿En qué área me puedo comprometer? Ayudar un poco, ¿no? Ayudar un poco. Otras preguntas aquí. Nuestro corazón no haya paz en nada finito. ¿Qué significa que solo en Dios puede encontrar su verdadero descanso? Sí, tu corazón que viene de Dios está creado para lo infinito, infinito amor, infinita paz, infinita sabiduría. Entonces, no hay nada finito, nada temporal, ninguna cosa ni ninguna persona que pueda llenarte completamente. Y solo Dios, el infinito, lo infinito, puede darte plenitud. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. San Agustín mencionaba que el alma tiene un movimiento interior. ¿Hacia dónde nos lleva ese movimiento? Ese movimiento te lleva a tu espíritu, que te lleva a la unión con Dios. Es ese déjate llevar, déjate guiar, ¿no? No resistas, let it go, ríndete al movimiento de Dios en tu ser, que te está llevando de regreso a la unión, ¿sí? Es más la resistencia que ponemos al cambio y a la evolución, porque implica una pérdida de ego, un dejar tus ideas, tus opiniones, a lo que te aferras, ¿no? Tus apegos desordenados, es ir soltando. Richard Rohr menciona que hay que nombrar lo que está mal. ¿Por qué? ¿No es mejor enfocarse en lo bueno? Sí, pero sin ser ingenuos, ¿no? Hay que reconocer el mal, llamarlo por su nombre, ¿sí? Y volver hacia la compasión y el amor, ¿no? Es como en ti mismo.
tienes que reconocer que está desordenado primero, ¿sí? Para poder trabajar en eso y tener más plenitud. Y no solo me voy a enfocar en todo lo bueno y bello que hay en mí, porque si no caes en un tipo de grandiosidad, y de superioridad, ¿no? Lo opuesto sería, me voy a enfocar en todo lo que está mal en mí y no voy a ver la sombra brillante, ¿no? Hay una sombra oscura y una sombra de oro. Entonces hay que ver la realidad como es en su totalidad. Ajá. Y último, ¿cómo puedo permitir que el sufrimiento se transforme en algo que transmita paz en vez que cause heridas o desear una revancha? ¿Sí? Cuando hay gente que desea revancha, habla de odio, de vengarse de sus enemigos, es una persona que no ha evolucionado, que está resentida, muy pobre, está siendo muy amenazada, muy débil, puro ego, es el ego. ¿Ves? Pero el dolor, la injusticia que vivimos, si la trabajas, se transforma en humildad y en compasión, se transforma. Pero hay que dejar que haga su trabajo, y ese trabajo no es placentero, no se siente bonito. Bueno, muchas gracias, gracias por escucharnos. Adria, nuevamente un bonito mensaje, que dejamos semillitas en el alma y ojalá podamos hacerlas terminar. Gracias a todos los que nos oyen. Dios los bendiga y estamos en contacto la semana próxima. Que Dios los acompañe. Ánimo.